Bien, chicos, sean bienvenidos. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con algunos ejercicios. En particular, estábamos viendo el método de Newton y, bueno, queremos hacer algunos ejercicios con este método. Vamos a hacer el ejercicio 11 del libro de Layton. Entonces, vamos a trabajar en este. Entonces, vamos a trabajar en este problema. Este es el ejercicio, bueno, primer ejercicio que vamos a hacer. Bien, entonces en este ejercicio se nos dice usa el método de Newton para obtener el valor del radical con 5 cifras decimales. Ahí nos dan que es raíz de 3 la que queremos aproximar y la vamos a aproximar resolviendo esta ecuación. Ahora, obviamente la vamos a resolver mediante el método de Newton. Entonces este sería nuestro primer problema para el día de hoy. Con este problema vamos a iniciar. Ahora, tenemos este ejercicio y la solución iría de la siguiente manera. Para solucionar este tipo de problemas necesitamos identificar cuáles son los datos, o sea, la información que tenemos. Recordemos cuál es la fórmula que hay que utilizar y partamos de ahí. Entonces vamos con la solución. Entonces vamos a ver. La fórmula, ¿cuál es o cuál era? Bueno, la fórmula es la siguiente. Vamos al texto y aquí vamos a encontrar diversas fórmulas. En particular, estamos centrándonos en este instante en el método de Newton. Entonces, la fórmula que nos interesa es esta. Ahora, esta es una de las fórmulas que vamos a estar utilizando. Entonces, esta nos interesa. Ahora, noten que para utilizar esta fórmula necesitamos una función f y su derivada. Así que partimos identificando quién es f. Ahora, f acá es esta función de aquí. Esto que vemos acá es f de x. Entonces, ya que sabemos quién es f de x, podemos encontrar los otros datos que nos interesan. Acá, ¿quién nos interesa? Bueno, nos interesa f de x y también su derivada. Entonces, acá vamos a colocar f de x es igual, en este caso, a x al cuadrado menos 3. Entonces, la derivada de esto es fácil de calcular. La derivada de esto es f' de x igual a 2 por x. Entonces, este es 2 por x. Y bueno, ahora sí, la fórmula. Ahora, en la fórmula nos aparece ahí una x sub n más 1, o sea, aquí nos aparece un subíndice, pero nosotros vamos a partir de una expresión sin subíndice. Entonces, vamos a ver. En este caso, sería luego
x sub n, bueno, x igual a x menos f de x sobre f' de x. F de x es x al cuadrado menos 3 y f' de x pues es 2 por x. Entonces aquí tendríamos, aquí en el denominador, permítanme, en el denominador tenemos 2x. Bueno, esto se debe a la fórmula, ¿cierto? Que x igual a x menos f de x sobre f' de x. Entonces vamos a partir de aquí. Vamos a tomar esta fórmula. Bien, ahora podemos seguir desarrollando esto y vamos a llegar aquí. Esto es 2x al cuadrado. Hacemos lo de la orejita, ¿verdad? Y multiplicamos en cruzado aquí. Queda 2x por x es 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 3 y acá dividido sobre 2x. Entonces, esto de acá, vemos que hay términos semejantes. Esos términos semejantes los podemos sumar. Entonces, aquí me quedaría 2x y esto de acá lo puedo sumar y me queda x al cuadrado más 3 sobre 2x. Entonces, ahí me queda eso de ahí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que queremos es la fórmula, ¿verdad? En términos de, bueno, queremos ahora los subíndices. Entonces decimos, de ahí, de aquí mismo, vamos a encontrar que la fórmula nos va a decir que x sub n más 1 es igual a, bueno, en este lado es x sub n más 1, en el otro nos queda x sub n al cuadrado más 3 sobre 2 veces x sub n. Bien, entonces, digamos, sea x sub 1 igual, y acá es donde viene el método, ¿verdad? Ya tenemos la fórmula. Ahora, después de la fórmula, necesitamos una aproximación inicial. Entonces, sería bueno tomar una aproximación que esté cerca de la raíz. Entonces, nosotros tenemos raíz de 3. La raíz de 3 es 1.73 aproximadamente. Entonces, nosotros podemos empezar en un punto cercano a este valor, por ejemplo, en 2. En 2 podemos decir sea x sub 1 igual a 2, y en este caso debemos ser conscientes que es cuando n toma el valor de 0. Entonces, cuando n toma el valor de 0, es que tenemos x sub 1. Entonces, aquí tenemos n igual a 0, y lo que queremos hacer es calculemos x sub 2. Entonces, eso es lo que queremos. Ahora, cuando estamos hablando de calcular x sub 2, bueno, tenemos que, en este caso, tomar el valor de n igual a 1. Entonces, acá n debe ser igual a 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sería x sub 2, n vale 1, igual a x sub 1 al cuadrado más 3 sobre 2 veces x sub 1 al cuadrado. Entonces acá en el denominador va 2 veces x sub 1, perdón, ya solo x sub 1 es. Y acá esto es igual a x sub 1, ¿quién es? 2, sería 2 a la 2, más 3 sobre
2 por 2. Ahora, esto es igual a 2 a la 2 es 4. 4 más 3 sobre 4. Esto es igual a 7 cuartos. Entonces esto es 7 cuartos. Vamos a ver en la calculadora cuánto es ese valor. 7 cuartos. 7 entre 4 es igual a 1.75. Ahora, como pueden ver, la raíz de 3 es 1.7320. Entonces nos estamos aproximando, nos estamos acercando. Así que ahora, ya que tenemos quién es x sub 2, procedemos y decimos, bueno, esto es igual a 1.75, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el valor, 1.75. Bien, después de calcular este valor, vamos con el siguiente. Calculemos x sub 3. Entonces aquí escribimos, calculemos x sub 3. Bien, x sub 3, ¿qué pasa? Bueno, x sub 3 sería igual, en este caso, según la fórmula, x sub 2 al cuadrado más 3. Y en el denominador va 2 veces x sub 2. Entonces ahí lo tenemos. Bien, esto sería igual, hay que sustituir x sub 2. X sub 2 es 1.75, pero también se puede ver como 7 cuartos. En lo particular, yo prefiero verlo así porque siento que hay, pues, una mejor, bueno, hay mejores datos en el sentido de que no hay pérdida de información. Cuando nosotros usamos decimales, entonces suele haber pérdida de información porque solo usamos a algunos, o sea, no los usamos todos. En este caso nos piden usar, a ver, ¿cuántos decimales nos piden usar? Nos piden usar, vámonos al problema, 5 cifras decimales, nos dicen acá. Entonces, cuando nos aproximamos hasta 5 cifras decimales ya es suficiente. Bien, entonces acá notamos lo siguiente. Esto es sobre 2 veces y acá es x sub 2, 7 cuartos. Bueno, entonces vamos a hacer estos cálculos. Esto sería 49 sobre 16. Más 3. Vamos a ver aquí. Y acá abajo sería, bueno, acá se cancelan y me quedaría, vamos a ver, acá me queda 7 medios. Bueno, ahora aquí hay que hacer esta suma. Vamos a hacerlo en la calculadora. Acá sería 16 por 3. Vamos a ver aquí. Voy a borrar esto. 16 por 3. Más 49. Permítanme, chicos. Tengo un problema con el monitor. Vamos a ver. Ya.
Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, 16 por 3 más 49. 97 sobre 16. Entonces sería acá, esto igual. Vamos a ver aquí. 97 sobre 16. Y acá sobre 7 sobre 2. Extremo por extremo, medio por medio. Entonces, ¿cuánto es 97 por 2? 97 por 2 es igual a 194. ¿Cuánto es 16 por 7? 16 por 7 es igual a 112. Entonces acá en el denominador va 112. Ahora, 194 entre 112. Bueno, se cayó el licenciado, creo, se le cortó el Bien, internet. chicos, Ok. tuve un problema con mi regulador de voltaje. Disculpen, mi regulador no está funcionando bien. Entonces se me desconecta a veces. Creo que es que le quedan flojos los cables. Bueno, eh, entonces voy a comenzar de nuevo. Me quedé, bueno, no sé por dónde me quedé. Les voy a mostrar aquí. Me quedé por esta parte. Por aquí vamos.
Entonces, acá lo que estábamos mencionando era que íbamos por esta iteración. O sea, ya íbamos por la segunda iteración. Bueno, la que nosotros calculamos, la inicial nos la damos, la elegimos convenientemente, un número que esté cerca del punto que queremos aproximar. Luego calculamos x sub 2, nos da 1.75 y ahora calculamos x sub 3, que nos da 194 sobre 112. Entonces, eso es lo que estábamos calculando. 194 sobre 112 resulta ser 1.73214, un valor muy cercano al valor que estamos buscando. Veamos que la raíz de 3, afortunadamente sí la podemos encontrar aquí, es 1.73225. 21.4 teníamos acá en la aproximación anterior. Entonces, si hacemos otra aproximación, intuimos que vamos a acercarnos mucho más. Entonces, en este caso, recordemos que estamos trabajando con 5 cifras decimales, según se nos está pidiendo. Entonces, voy a colocar aquí las 5 cifras decimales con las cuales estamos trabajando. Esto de acá es aproximadamente igual, y ahí voy a usar las cifras decimales. Vamos a usar estas. Esto es aproximadamente igual a, en este caso sería, solamente vamos a usar 5 cifras decimales. Entonces, usemos la calculadora. 194 entre 112. 1.73214, tal cual dijimos. 1.73214. Esa es la aproximación. Muy buena, por cierto. Una aproximación que está bastante cerca del valor exacto. Entonces, vamos a continuar. Ya con una iteración más, vamos a llegar al valor que deseamos. Entonces, aquí tendríamos esto. Ahora, hagamos otra iteración. Una iteración más. Sería, calculemos x sub 4. Ya con esa, pues, tenemos una muy buena aproximación. Entonces, calculemos. X sub 4. Entonces venimos y decimos x sub 4 es igual a, vamos a ver la fórmula, x sub 3 al cuadrado. Bueno, recuerden, aquí se reduce en una unidad, entonces sería x sub 3 al cuadrado más 3, y en el denominador 2 veces x sub 3. Aquí iría 2 veces x sub 3. Bueno, ahora, ¿quién es x sub 3? X sub 3 es el valor que recién acabamos de calcular. A mí, en lo personal, me gusta más trabajar con la fracción. ¿Por qué? Porque la fracción no me hace perder información. Recuerden que solo estamos usando las primeras 5 cifras decimales. Entonces, cuando yo hago la división, vean, 194 entre 112 me da este inmenso número decimal. Entonces, nosotros estamos considerando solamente las primeras 5 cifras decimales. Eso significa que toda la otra información la estamos despreciando. Eso significa que hay pérdida de información que puede, en este caso, que puede llegar a repercutir en el resultado de las iteraciones que están por venir. Bueno, de hecho, repercute. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo hago porque así lo prefiero, así evito pérdida de información, utilizar la fracción en vez del decimal, pero ustedes pueden usar el decimal perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, acá, x sub 3, ¿quién es? Bueno, x sub 3 es esta fracción, 194 entre 112.
Entonces, 194 entre 112 es lo siguiente. 194 aquí y en el denominador 112. Esto está elevado al cuadrado. Entonces, acá tenemos esto elevado al cuadrado. Y acá sí el problema se complica un poco más. Ahora, en este caso, aquí tengo en el denominador 2 veces x sub 3. Pero x sub 3 ya sabemos que es 194 sobre 112. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí se pueden simplificar algunas cosas. ¿Por qué? Porque 2 tiene mitad, que es 1, y 112 tiene mitad también. Entonces, vamos a ver. 112, vamos a ver, 112 entre 2, 56. Entonces, acá se van a simplificar las cosas. Por otro lado, acá nos queda un número inmensamente grande. Entonces nos queda 194 elevado al cuadrado, que es 37.636. 37.636. Y acá en el denominador nos quedaría 112 al cuadrado. ¿Cuánto es 112 al cuadrado? Vamos a ver. 112 cuadrado es, permítanme, 112 al cuadrado, 12.544. Entonces acá esto es 12.544 más 3. Y acá en el denominador es, habíamos mencionado que este denominador, acá nos queda 194, se simplifica aquí, denominador, nos queda, vamos a ver, 56. Bueno, ahora continuamos. Esto hay que sumarlo. Entonces hay que ver cuánto es. Vamos a ver, 12.544 por 3, 37.632 más 37.636 igual 75.268. Entonces acá sería esto igual a 75.268 sobre, acá en el denominador me quedaría esto que es 12.544 sobre 194 y esto sobre 56. Entonces acá me queda sobre 56. Ahora, aquí podemos aplicar la orejita, ¿verdad? La ley de la orejita. Hay que multiplicar, pues, extremo por extremo, medio por medio. O sea, ahí sería la multiplicación. Extremo por extremo, medio por medio. O sea, aquí lo tenemos. Extremo por extremo, medio por medio. Y acá nos quedaría, bueno, 56 por 75.268. Ahora, este número sí es muy grande. Son 4.215.008. Esto es 4.215.000. Perdón, aquí 200 es. 4.215.008. Y en el denominador va, a ver cuánto es.
12.544 por 194. Eso es igual a 2.433.536. 2.433.546. Parece que así es. 536 es. No me equivoqué. 536. Ahora, en esta parte hay que notar lo siguiente. Vamos a ver, aquí tengo 4.215.008 entre 2.433.536. Eso es igual a 1.7325. Bueno, justamente lo que estábamos buscando. Esa sería una muy buena aproximación. Esto es aproximadamente 1.7325. Ahora, la pregunta es, en este problema, yo afortunadamente tengo la calculadora que me ayuda a saber cuál es el resultado de la raíz de 3. Pero, ¿qué pasa si yo si yo no tengo las herramientas o no tengo forma de saber cuál es, en este caso, cuál es la solución para la función f? O sea, aquí ya lo sabemos, ya nos lo dan desde el inicio. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Ustedes van a notar que, si nosotros evaluamos en la función, vamos a ver, lo voy a hacer en otro color. Note que nosotros podemos evaluar en la función. Note que para ver ahí si obtenemos la raíz o una muy buena aproximación de la raíz, f de x sub 1. ¿Quién es x sub 1? X sub 1 es 2, ¿cierto? Es igual a x sub 1 al cuadrado menos 3. Ahora, x sub 1 es 2, 2 al cuadrado menos 3. Y este 2 al cuadrado menos 3 es igual a 4 menos 3. Y esto es igual a 4 menos 3 es 1. Entonces acá vemos que no es un valor que me haga cero la función f. Entonces ese valor no me satisface, no es suficiente. Vamos ahora con la siguiente aproximación. ¿Qué pasa cuando evaluamos en 1.75? Entonces ahora sí, evaluamos en x sub 2. X sub 2 es acá 1.75 al cuadrado menos 3. Ahora sí, vamos a ver que si evalúen 1.75 al cuadrado y el resto 3, ahí sí, miren que la aproximación es bastante buena, ¿verdad? 1.75 al cuadrado menos 3 es igual a 0.0625. Entonces, no está mal, ¿verdad? O sea, se mira que es una aproximación buena. No es nada mala. O sea, por lo menos tengo un punto bien cercano a 0. Pero puede mejorar. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo evalúo en x sub 3? X sub 3 es 1.73214. Entonces, si yo evalúo en 1.73214, 1.73214, aquí al cuadrado, menos 3, eso es igual a, usamos la calculadora, aquí decimos, bien, tengo 1.73214 al cuadrado, y a eso le voy a restar 3. Entonces, vean que ahí tengo hasta
décima, centésima, hasta la milésima, tengo ceros. Entonces aquí esto es 0.000 y acá tengo 3089. Bueno, aquí lo voy a hacer así, 31. Voy a usar la aproximación, voy a usar ahí redondeo, voy a redondear hasta las primeras 5 cifras. Entonces, eso es aproximadamente. Ahora, si voy más allá y utilizo esto es 1.7325 elevado al cuadrado menos 3. Entonces veo que ahí estoy tomando los valores y observo que pues en este caso sería 1.7325 al cuadrado menos 3 y eso me da menos 0.12345. Vean, pues aquí me da menos 0.00. Las primeras 5 cifras decimales son 0. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5. Vean, ahí me da las primeras 5 cifras decimales 0 y es lo que quería. Quería que las primeras 5 cifras fueran así, 0. Entonces ya esta aproximación es suficiente. Esta aproximación me hace que las primeras 5 cifras decimales sean 0. Y bueno, de ahí hay un numerito ahí, pero como solo estamos usando las primeras 5 cifras decimales, pues hasta ahí lo podemos dejar o podemos escribir ese pequeño número que es 27,975, ¿verdad? Escribámoslo. 27,975. Vemos, estas 5 cifras decimales son 0. Entonces aquí ya termina nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque miren que justamente nos pedía ahí el problema, nos decía que para obtener un valor de radical con 5 cifras decimales. Entonces vemos que tenemos el valor del radical con 5 cifras decimales, aquí las tomamos y vemos que efectivamente este valor prácticamente me hace 0 la función si considero solamente las primeras 5 cifras decimales, ¿verdad? Entonces ahí es una muy buena aproximación. Ahí está. Es una aproximación excelente. Entonces acá decimos que pues ya terminamos el ejercicio. Ya estaría. Ya esa aproximación es muy buena. Entonces raíz de 3 es aproximadamente igual a x sub 3, o podemos hacerlo al revés, ¿verdad? X sub 4, perdón. Entonces, x sub 4, por lo tanto, decimos x sub 4 es aproximadamente igual a la raíz de 3. Y decimos aproximadamente igual porque recordemos que aquí en x sub 4 lo que tenemos es una fracción. Una fracción y esta fracción pues la tomamos como un decimal exacto en este caso. Y hay que acordarnos que los números irracionales no se pueden expresar como fracciones. Entonces, este es un número irracional. Entonces, este número no se puede expresar de la forma a sobre b, pero sí se puede aproximar mediante fracciones. Entonces, esta fracción nos sirve para aproximar este número, por lo menos hasta las primeras 5 cifras decimales. Entonces, ahí lo tenemos. Ya con eso, pues terminaríamos aquí. Ahora, hay otras fórmulas que podemos utilizar para resolver algunos problemas. Las fórmulas son sencillas. De hecho, acá ya se nos dan.
una de las fórmulas que tenemos en el libro es esta de acá. Esta fórmula, también llamada aproximación lineal, es una fórmula que pues nosotros vamos a utilizar ¿para qué? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a explicarlo con la gráfica. Resulta que si nosotros tenemos una recta tangente aquí, lo notan, esta recta es tangente a esta curva, en los puntos que estén cerca de la curva y la intersección de esta recta, entonces en estos puntos las imágenes van a ser casi idénticas, por decirlo así. Yo tengo acá una intersección con este punto y esta curva. Aquí obviamente van a tener el mismo valor, pero si yo tomo otro valor por aquí, la función tiene este valor y la recta tiene probablemente otro valor, pero está bien juntito a este otro. Entonces, están bien cercanos. Entonces, como están bien cercanos, cerca de este punto por lo menos, las aproximaciones van a ser muy parecidas, van a ser similares. Entonces, porque la cercanía que hay en este caso entre la recta que tenemos acá, que es tangente, y también la curva. Entonces tenemos ahí esa cercanía y eso nos va a ayudar a aproximar los valores. Entonces, hay ocasiones en las cuales es necesario porque no tenemos, bueno, no tenemos, por decir algo, la función como tal, sino que tenemos algunos puntos y por ahí partimos. Entonces, los métodos iterativos sirven cuando tenemos pérdida, no tenemos suficiente información, por ejemplo. Ahí funcionan muy bien los métodos iterativos. O cuando simplemente hay problemas que no tienen solución, entonces vienen a los métodos numéricos y nos ayudan a encontrar una aproximación a la solución. Entonces, los métodos numéricos para eso sirven, para encontrar aproximaciones. Estas aproximaciones a veces son muy buenas, a veces no tanto, pero eso de cuando son buenas y no lo son tanto, es un tema para otra clase, un tema para análisis numérico. Entonces vamos a ver si nos da el tiempo para hacer un ejercicio que tenga que ver con esto. Entonces, vamos a ver aquí. Ojalá nos ajuste el tiempo. Vamos a seleccionar uno. Aquí también hay otras fórmulas. Aquí nos habla de Newton. Sigue hablando de Newton. Bueno, acá nos habla de la aproximación lineal. No me da mucho tiempo porque solo nos quedan como unos 10, 15 minutos. Entonces voy a cortar esto rápido y vamos a trabajar. Vamos a hacer el problema 19. Ahora, ¿qué va a pasar con este problema? No, hay que identificar qué es lo que se nos pide. Entonces, lo que se nos solicita en este problema es, bueno, aquí nos dicen, el inciso A obtenga la aproximación lineal de f de x en x igual a 1. Inciso B, apoye la respuesta del inciso A gráficamente, o sea, hay que graficar. Compare los valores de f de x calculados a partir de la aproximación lineal en el inciso A con los valores de la función obtenida a partir de las ecuaciones dadas cuando x es igual, y aquí tenemos que evaluar en estos puntos. Entonces, ahí tenemos los datos. No.
Este es el segundo ejercicio. Ahora, este ejercicio se ve un poco más trabajoso, pero en realidad, pues no lo es tanto. Vamos a ver cómo se resuelve. Ejercicio 2. Ahora vamos con la solución. Vamos a partir con el inciso A. Ese es el que tenemos que resolver de primera. Se nos pide, nos dice acá, obtenga la aproximación lineal de f de x en x igual a 1. Entonces, vámonos a la fórmula. La fórmula es lo que necesitamos para poder, pues, resolver este primer inciso. La fórmula que nos dice, bueno, la fórmula nos está dando aquí, pues, lo que necesitamos, que es que f de x es aproximadamente igual o igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, para esta parte vamos a necesitar f de x. Entonces, si f de x igual a x al cuadrado, entonces f' de x es igual a 2x. Bueno, eso es fácil. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar f de x y f' de x. Ahora, nosotros sabemos que en este caso sea x sub 0 igual a 1. ¿Por qué? Porque nos están diciendo en este problema que aproximemos, cuando obtengamos la aproximación lineal de la función f de x en x igual a 1. Entonces, en este caso, el punto x sub 0 sería 1. Bueno, luego, de ahí, f de 1 es un poco obvio, ¿verdad? F de 1 es 1. F de 1 es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, ese es 1. Ahora, f' evaluado en x sub 0, o sea, en 1, es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Entonces, ahí tenemos los resultados. Ahora apliquemos la fórmula. Ya que tenemos la fórmula, vamos a decir, luego, f de x es aproximadamente igual a f de x sub 0, que es 1. Vamos a ver acá, más f' evaluada en x sub 0 es 2 por x menos x sub 0 sería x menos 1, que es este valor de acá, ¿verdad? Entonces ya tenemos una aproximación. Este polinomio de acá, pues podemos hacer la multiplicación perfectamente. Aquí se multiplica, se distribuye este 2, sin ningún problema. Después nos quedaría aquí 1 más 2x menos 2. Y esto es igual a 2 por x menos 1. Ahí lo tenemos. Ese sería pues el valor de la aproximación lineal. Entonces, esta de acá es la aproximación lineal, la que estábamos buscando. De hecho, solo necesitamos la fórmula. Entonces, esta es la aproximación lineal. Y ahora vamos a apoyar gráficamente lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a GeoGebra. Esta parte sí la vamos a hacer con GeoGebra, porque yo no soy muy bueno dibujando aquí en la computadora. Entonces, apoyémonos de GeoGebra. Aquí vamos a usar este software. Bueno, aquí vamos a graficar la función f, que es x al cuadrado.
Y luego la otra que habíamos visto que es 2 por x menos 1. Entonces, 2x menos 1. Vemos que pues aquí como que se intersectan, ¿cierto? Entonces vemos que hay ahí como un intersecto aquí en 1. Voy a colocar un puntito acá. Sí, hay un intersecto. Luego vemos que esta gráfica está muy juntita, entonces valores cercanos a 1 vamos a tener valores muy parecidos. Así que gráficamente por lo menos ya lo confirmamos. Vamos a ver, gráficamente ya está. Ya hicimos el inciso A, que solamente fue aplicar la fórmula. El inciso B, que lo hicimos en GeoGebra por cuestión de tiempo y porque es más práctico. Ahora dice, compare los valores de f de x calculados a partir de la aproximación lineal del inciso A con los valores de la función obtenida a partir de las ecuaciones dadas cuando x es igual a 0.9, 0.99, 1, 1.01, 1.1. Bueno, entonces vamos a hacer una tabla, 1, 2, 3, 4, 5 valores son los que tenemos acá. Entonces vamos a hacer una tablita en la cual vamos a resolver este inciso. Entonces vamos a ver, el inciso C. El inciso C lo vamos a resolver haciendo una tablita. Acá nos dice que comparemos, tenemos que comparar lo que es, lo que son los valores. Entonces vamos a ver si acá tengo una tabla lo suficientemente grande para eso. No sé si esta tabla sea lo suficientemente grande. Creo que no tiene el tamaño necesario porque son 5 puntos. Y acá solamente me deja hacer tablas de este tamaño. Bueno, vamos a trabajarlo así. Bueno, bien, entonces vamos a trabajar esto. Tenemos en este caso, vamos a tener los siguientes datos. Vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener lo que es el valor de x, que lo vamos a escribir aquí, valor de x, el valor de f de x y acá la aproximación lineal. Entonces acá iría la aproximación lineal, que es, en este caso, 2x menos 1. Entonces, esa es la aproximación lineal. Vamos a escribirlo aquí. Bueno, acá tenemos los distintos valores. Aquí tendríamos la lista. La lista es 0.9, 0.99, 1, 0.9, 0.99, 1. Luego tengo otros valores. Vamos a ver, me voy a ir acá para no estarme moviendo tanto. 1, 1.01. Acá sería 1.01, 1.01 y 1.1. Entonces, esos son los valores. Ahora, al evaluar en f de x, que es x al cuadrado, pues ahí podemos usar la calculadora sin ningún problema. Sería, vamos a ver, acá tendríamos 0.9 al cuadrado, 0.81. Entonces ahí lo vamos a escribir. Vamos a cambiar de color para no confundirnos. Aquí es 0.81. Bueno, vamos con el otro valor. Permítanme, 0.99 al cuadrado. Perdón, aquí al cuadrado. 0.9801. 0.9801.
0, 1. Bueno, 1 al cuadrado es 1, eso ya se sabe. Ahora, 1.01 al cuadrado es 1.0201. Entonces acá es 1.0201. Y acá 1.1 al cuadrado. Vamos a ver qué resulta. 1.1 al cuadrado es 1.21. Entonces aquí tenemos 1.21. Bueno, ahora vamos a comparar con este. Aquí tendríamos 0.9 por 2, 0.9 por 2, menos 1, que es 0.8. Entonces ahí vamos a cambiar de color también. Vamos a colocarle un color ocre. O sea, acá es 0.8 resultado. Ahora vamos con otro valor, 0.99. Entonces 0.99 por 2 menos 1 es 0.98. 0.98. Ahora, 1 por 2, acá es 1 el resultado. De hecho, ahí es donde se intersectan las funciones. Ahora, últimos valores. 1.01 por 2 menos 1 es 1.02. Entonces acá es 1.02 y el último valor. Ya este sería el último valor, que es 1.1 por 2 menos 1, 1.2. Entonces aquí esto es 1.2. Ahora, vemos que las aproximaciones son muy cercanas. Entonces acá difieren por una centésima, ¿verdad? Aquí, pues, vean que es muy buena la aproximación. Acá son exactas, acá, pero aquí también son muy buenas. Aquí también muy buena la aproximación. Entonces, esta de acá, esta aproximación nos da un valor muy cercano al valor original de la función. Bueno, entonces, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Hasta acá, ¿qué haríamos con esto? Antes de retirarnos voy a